Luego le escriben una carta, ¿verdad? Y es algo que yo quiero compartir con ustedes. Y dice: que la paz y las bendiciones de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. Y así es, hermanos, cada vez que mi esposo y yo nos acordamos de ustedes, oramos por cada uno. Algunos por nombre y otros solo nos recordamos de las caritas, ¿verdad? Pero crean que siempre están presentes en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, y nos alegra mucho cada vez que los vemos acá los domingos o cuando hay alguna actividad especial. Así que sean ustedes bienvenidos una vez más a su casa, a su iglesia Cristiana Vida, ¿verdad? Y pues qué bueno que estamos todos acá para recibir la palabra de Dios en boca del pastor Jairo. Con permiso. Gracias, Marisa. Buenos días, qué ambiente tan bonito de adoración, qué disposición la que se siente y la verdad es que qué bonito adorar a Dios. Qué gratificante saber que podemos entrar al trono de la gracia. Qué gratificante saber que no hay acusación para los que creemos y tememos y confesamos que Jesús es nuestro Salvador, que Él perdonó todos nuestros pecados. No hay acusación. El trono de la gracia, cuando llegamos a Él, nos envuelve el Señor Jesús con su gracia, con su amor, con su misericordia. Y ese es el Dios al que servimos, ese es el Dios al que amamos. El que no nos condena una vez nosotros hayamos confesado nuestros pecados, una vez nosotros hayamos llegado con arrepentimiento, con acción de gracias también a la presencia de Dios. Definitivamente es bueno verlos desde acá. Y quiero empezar a predicar la palabra de Dios un poquito yendo hacia atrás a la última vez que tuve la oportunidad que Dios me permitió estar acá delante de ustedes y debo decir delante de Él también. En la última parte de la prédica anterior, hará unas 3-4 semanas, ustedes notaron seguramente que hubo un momento en que me quedé sin palabras. Hubo una razón para eso. Y la verdad es que me quedé sin palabras porque lo que vi no lo podía traducir, no lo podía poner en palabras. Y lo que vi fue, estábamos hablando, estábamos orando y lo que vi fueron vasos llenos. Y me recordaba de la palabra en Apocalipsis 5:8, en ese momento, me recordaba la palabra y donde hace referencia a las copas llenas de incienso que tienen los ángeles y que están llenos de las oraciones de los santos. Y esos vasos que yo vi son esas oraciones que estaban llenando esas copas, que estaban llenando esos vasos para pronto ser vertidas a manera de respuestas para las oraciones que nosotros como Iglesia de Dios hemos realizado. No quería dejarlos con la intriga, así que quise pues recordarme o empezar la prédica recordándome de esto de la vez anterior. Y como siempre, por favor, me gustaría que repita conmigo nuestra declaración de fe. Y dígalo, no es una carrera, así que vamos a hacerlo despacio, digámoslo todos. Tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad. Y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén, amén. Yo creo eso y creo que el Señor Jesús, nuestro Dios, el Padre Celestial, el día de hoy, Él va a derramar su amor, su perdón, su gracia, su misericordia sobre cada uno de nosotros. No sé ustedes, pero yo tengo batallas, tengo luchas y luchas constantes. Y creo que cada uno de nosotros en el diario vivir, pues tenemos esas luchas, esas batallas. Y tenemos esas batallas que puede ser que nos roben la paz, la tranquilidad, la comodidad. Y que
perturben, digamos, de alguna manera nuestra existencia. El apóstol Pablo hace referencia a este tipo de batallas, pero él además nos da herramientas y nos ilustra cómo nosotros podemos armarnos para poder enfrentar estas batallas, para poder rendir estas batallas de una manera sin que salgamos heridos, de una manera donde podamos salir vencedores. Y debo decir, más que vencedores en Cristo. La idea de la prédica de hoy, lo que quiero transmitirles es que podemos estar preparados, podemos estar armados y podemos estar protegidos contra las batallas que tiene el enemigo. Y debo decir el enemigo, pero no solo es el enemigo. Tenemos estas batallas que son del mundo, no como personas, el conjunto de personas, sino del mundo, en su conjunto de sistemas, de creencias, de ideas que son contrarias a la palabra de Dios. Pero también esa batalla contra nosotros mismos, contra la carne, dice la palabra, lo ilustra de esta manera. Y contra la carne, es decir, contra lo que yo quiero hacer, contra mi voluntad, en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y ya veo por ahí que nos pusieron la imagen ilustrativa, y ya sabe usted de qué vamos a hablar hoy, pero vamos a intentar darle un enfoque práctico, un enfoque de cómo nosotros podemos vestirnos de esta armadura para que Dios, a través de su Espíritu, pueda protegernos. Entonces, tenemos estos escenarios, voy a decir que uno es el mundo, el otro es la carne, o sea, nosotros mismos, pero también está el diablo que nos acusa. Él es el acusador y dice, la Biblia lo refiere como el príncipe de tinieblas, el príncipe de este mundo, entonces, o el Dios de este siglo. Entonces, lo que pretendemos el día de hoy es vestirnos con esa armadura que nos provee la palabra de Dios para poder hacerle frente a estas situaciones. Vale decir que Jesús ya venció y que tenemos la batalla ganada, tenemos esa victoria asegurada y pues nada más tenemos que resistir y resistir con pie firme hasta que Él venga. El apóstol Pablo nos invita a vestirnos con la armadura de Dios, pero esto está en Efesios 6, en todo el capítulo 6 de Efesios, y cuando él nos invita a vestirnos con la armadura de Dios, nos invita a vestirnos con toda la armadura de Dios, no solo una parte. Es decir, imagínese usted si, digamos, pensando en la armadura romana, si alguien se pone únicamente el casco y se va a la batalla, pues aparte que no se vería muy bien, pues no tendría protección total, ¿verdad? O de pronto alguien solo agarra la espada, entonces también tendría su cuerpo pues desprotegido y así sucesivamente. La idea es que con esta armadura nosotros podamos resistir más que pelear, y les voy a decir por qué. La armadura que se describe en Efesios 6 tiene 6 partes. La coraza, las sandalias o el calzado, el escudo, el casco o yelmo, dice en algunas versiones, el cinturón o cincho y, por último, la espada. Las primeras 5 o los primeros 5 elementos de la armadura son elementos defensivos. Es decir, uno no puede atacar con el casco. Bueno, podría, pero digamos no es la función, ¿sí? Uno no puede atacar con la coraza, esto que cubre las partes vitales de nuestro cuerpo, digamos. No puede atacar, pero sí protegerse. De la misma manera el escudo es para detener los dardos del enemigo. Pero la espada del Espíritu es la única que es ofensiva. Es decir, esto confirma que nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra carne ni sangre. ¿Por qué? Porque no la hacemos nosotros. El que va abriendo ese camino, el que va haciendo caminos donde no hay, el que va abriendo esa brecha,
es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. Y que se acciona a través de nuestra oración, se acciona a través de lo que nosotros hacemos para agradar a Dios. Vamos a ver un poco más a detalle. Cuando estudiamos la armadura de Dios de Efesios 6, digamos, el contexto es bastante amplio y no solo está a partir del versículo 10 como solemos leerlo, porque empezamos a leer del versículo 10, pero antes del versículo 10, desde el versículo 1, hay algunos temas bien interesantes y le voy a mostrar cómo tienen relación y cómo son parte del contexto de la armadura que nosotros debiéramos vestir. Mire lo que dice, y esto es Efesios 6 a partir del versículo 1. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Hago énfasis ahí en esto es justo, la justicia, relacionada con la obediencia. Luego continúa en el versículo 2 y dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida aquí en la tierra. Énfasis de nuevo ahí. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Entonces tenemos una recompensa, digamos, acá, no en el más allá, que también por supuesto. Y luego continúa diciendo, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales, con respeto y temor, y con la integridad de corazón como a Cristo. En este versículo 5 se habla de la esclavitud, pero habían varios tipos de esclavos, o más bien el tipo de esclavos a los que se refiere aquí, no eran esclavos en el mero hecho de estar esclavizados, sino que eran trabajadores, eran colaboradores, eran empleados, si usted quiere, que estaban bajo la protección y cuidado de un señor, digamos, ¿sí? Entonces, el llamado acá es para que uno, como colaborador, como empleado, haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Y no solo cuando lo están viendo. Continúa diciendo, no lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Y aquí se me ocurre algo. Ojo con el trabajo remoto, porque no nos están viendo. Entonces, miren que como se ha puesto tan de moda, pudiera ser que nosotros estemos como muy relajados, como no me están viendo, ¿verdad? Entonces, pues saco la tarea y en el momentito que están en una reunión o alguien tiene la cámara por ahí, entonces sí me pongo firmes. Pero ojo, nosotros como cristianos estamos llamados a hacer esto también y a hacerlo bien, aunque no nos estén mirando. Sirvan de buena gana como quien sirve al Señor y no a los hombres, continúa diciendo, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o sea libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritos. Ese es nuestro Dios, no hay favoritos. Y aquí es donde quiero decirles, miren cómo continúa el versículo 10. Por lo tanto, es decir, está tomando en cuenta lo que previamente nos explicó. ¿Qué es esto? Ser buenos hijos, ser buenos padres, ser buenos empleados, ser buenos empleadores o jefes. Y entonces, en consecuencia, por lo tanto, además de, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. ¿Y cuál es el gran poder del Señor? Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Es decir, tenemos como una base y luego de esa base empezamos a ponernos la armadura. Voy a leerlo rápidamente.
Dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia, es decir, la obediencia, y calzados con disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Paréntesis acá, el escudo de la fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí hay otro tema que también a veces no tomamos en cuenta y solo nos fijamos, digamos, en estos 6 elementos de la armadura que les hablaba al principio. Miren cómo termina el versículo 18. Dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hay una siguiente parte también, además de la armadura propiamente. La armadura que nosotros, digamos, estamos acostumbrados a ver, y esa imagen que tenemos seguramente desde que estábamos en la escuela dominical, donde más de alguno usó un casco ahí con una escoba para ilustrar el casco de la armadura romana. Y pues tenemos esa imagen, pero me puse a estudiar un poco y a ver cómo podría ser esta manera de vestirse con la armadura. Y encontré una de las posibles formas en las que uno puede vestirse de esta armadura. La armadura en sí no se la ponían los soldados sin antes ponerse una protección. Es decir, no ponían la armadura sobre su cuerpo desnudo. Primero lo cubrían. Y ahora vamos a entrar a lo que creo Dios me reveló, y debo decirles, me impresionó. Me impresionó cómo me cambió Dios la manera de ver este pasaje de la armadura. Ahora vamos a entrar en detalle. Dice que los soldados romanos, antes de ponerse como tal la armadura, ellos se ponían una túnica. Una túnica que era como la primera pieza. Esa túnica pues empezaba a darles alguna protección. Una protección interna, digamos. Y llama la atención también cómo esta túnica no era expuesta, sino que quedaba debajo de la armadura, finalmente. Entonces, esa túnica o vestido que los soldados se ponían, o cualquier vestido que nosotros, cualquier ropa con la que nosotros podamos cubrirnos nuestro cuerpo, pues nos da dignidad. Es decir, somos dignificados. ¿En qué momento? Cuando tomamos la túnica, cuando tomamos esa primera cobertura, digamos, esa primera base para, a través del sacrificio de Jesús, cuando Él fue sacrificado, cuando derramó su sangre, cuando aceptamos nosotros a Jesús, empezamos a ponernos esa armadura. Pero mire dónde empezó esto. Dice Génesis 3:21, Dios el Señor hizo ropa, vestidos de pieles para el hombre y su mujer, y los vistió. ¿Cuándo pasó esto? Pasó cuando hubo pecado. Entonces vino Dios y Él hizo ropa, los vistió. Antes de cualquier cosa, Él los vistió. Entonces, el llamado aquí es a nosotros vestirnos de la vestidura de Cristo. Pero ¿cómo nos vestimos con la ropa de Cristo?
a través del arrepentimiento. Ese arrepentimiento es la base fundamental para que nosotros podamos continuar el proceso, digamos, de ponernos una armadura para podernos proteger de las acechanzas del diablo. Es decir, ellos se ponían primero esta túnica, pero no solo se ponían la túnica y luego se ponían ya la armadura. Había otro elemento que ellos se ponían y era una especie de chaleco, digamos, acolchonado, algo que les daba cierto confort, que además los hacía sentir como más seguros. Antes de ponerse la coraza, ellos se ponían también este chaleco. ¿Y qué es ese chaleco? Sino el perdón, pero el perdón que nosotros podamos extender. Sigue siendo algo interno, no es algo que se vea, no es algo que sea parte como tal de la armadura que describe Efesios 6, pero sí es algo interno. Y es que para nosotros vestirnos de la armadura de Dios también tenemos un proceso. Primero viene vestirnos con esta túnica, es decir, aceptar el sacrificio de Dios y arrepentirnos. Con eso ya tenemos la túnica. ¿Qué sigue? Bueno, ya nos arrepentimos. Ahora, bueno, nosotros pues seguramente hemos herido, seguramente hemos lastimado. Pues bueno, también hay que pedir perdón y con eso nos ponemos nosotros esa segunda pieza, ese chaleco que nos va a servir de colchoncito para la armadura. Y luego de esto, es lógico, ¿no? O sea, no viene uno y se va a poner una armadura y primero se pone el casco. O sea, digamos, hay un orden como lógico. Y lo que sigue es que luego de tener estas dos piezas, lo que se ponían era el calzado, es decir, las sandalias. Esas sandalias no eran sandalias ordinarias, o sea, no eran cualquier tipo de sandalias, eran sandalias de grado militar, es decir, fuertes, resistentes. Tenían ciertos elementos. De hecho, leía que tenían en la suela como partes de metal. Y esas partes de metal los mantenían firmes, que hacían que su pie no derrapara, pero además tenían estos elementos como para poder ser imponentes, es decir, para poder someter bajo sus pies a cualquier enemigo. Entonces seguían ellos con las sandalias o el calzado, si ustedes quieren, el calzado. ¿Cuál calzado? El calzado del Evangelio de la paz. Y aquí hay un tema muy bonito y muy importante. Y es que no solo dice el calzado del Evangelio, sino que dice el calzado del Evangelio de la paz. A veces nosotros cuando estamos evangelizando, pensamos que estamos evangelizando con nuestras fuerzas y queremos de alguna manera convencer a las personas con lo que nosotros sabemos y con lo que nosotros hemos recibido. Y por supuesto, eso es parte de, pero es el Evangelio de la paz. Es el Evangelio que no es a la fuerza, es pacífico. Es Dios el que lo va haciendo. De hecho, no somos nosotros que tenemos que convencer a nadie, es el Espíritu. Dice la palabra, y el Espíritu añadía todos los días a los que habrían de ser salvos. El Espíritu. No era Pedro, no era Juan, no era nadie, era el Espíritu. Entonces, tenemos que dejar también que el Espíritu haga esa parte. Nosotros solo vayamos predicando el Evangelio de la paz y va a ser el Espíritu quien trae a las personas a los pies de Cristo. Luego del calzado, se ponían el cinturón de la verdad. El cinturón o cincho era el que mantenía todas las piezas en su lugar. Y da curiosidad porque el cinturón de la verdad, ¿quién es la verdad sino Jesús? ¿Y dónde está la verdad sino en la palabra de Dios? Entonces, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Verbo hecho carne y estamos hablando de la palabra de Dios. Esto es lo que mantiene firme todo. Dice Hebreos 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Este es el cinturón de la verdad. Es nuestro Señor Jesús quien mantiene todo en su lugar.
Además, el cinturón es donde se coloca la espada. ¿Cuál espada? Pues la espada del Espíritu. Es decir, si nosotros no tenemos a Jesús, si nosotros no tenemos la verdad, entonces no va a venir el Espíritu no va a encontrar un asidero, un lugar para poder asentarse. Entonces, digamos, me pareció tan interesante ver este proceso, porque tiene tanto sentido, tanta lógica, digamos, y Pablo explica o omite, mejor dicho, algunas de las piezas adicionales que los soldados utilizaban. Sus razones habrá tenido, pero es curioso cómo todo va encajando y cómo la palabra se va explicando. Vale decir que el Espíritu fue el que nuestro Señor Jesús nos dijo que vendría cuando Él ascendió. El Espíritu es el que abre brecha, ese Espíritu que se puede sostener cuando hemos recibido el cinturón de la verdad. Luego de todo esto, sigue la coraza de justicia. La coraza, pues, es esa parte que cubre, digamos, las partes vitales de nuestro cuerpo. Y la coraza, pues, es esa pieza de metal, o puede ser escamosa, pues, dependiendo de qué tanta plata tenían los soldados o el grado militar que tenían, pues ellos utilizaban varios tipos de corazas o aditamentos, digamos, para poderse proteger. Pero empezamos leyendo: hijos, obedezcan a sus padres, porque esto es justo. Y estamos hablando de la coraza de justicia. A mí me hace sentido esto con la obediencia. ¿Y quién puede hablarnos de la obediencia sino Jesús, quien fue obediente hasta la muerte? No podemos hablar de obediencia sino de Jesús mismo. La palabra misma nos enseña que todo el contexto hace referencia a Jesús, hace referencia a nuestro Salvador. Él sostiene todas las cosas, pero también es el que envía el Espíritu Santo, pero también es el que nos protege a través de su justicia. Somos justificados a través de Él. En 2 de Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. A esta es la justicia que se refiere la armadura. No se refiere a tener como estructuras mentales o tener algún bloqueo para los demás, sino que es algo interno, es algo que va muy dentro de nosotros y que lo recibimos cuando recibimos a Dios. Nadie puede ser justo por sí mismo sino a través de Jesús. Él mismo lo dijo: justo ni siquiera uno. Romanos 8:30 dice: a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Entonces, recibimos esa justicia. No es una justicia, esa coraza de justicia no es la justicia nuestra, es la justicia de Dios. A través de la coraza de la justicia de Dios es que nosotros podemos protegernos de los dardos del enemigo. Y mire cómo es esto. Porque esta coraza le cubría al soldado romano todo el cuerpo, la parte de atrás también. Y esto nos sugiere que si alguien le tiraba una lanza o un dardo, una flecha, y él estaba de espaldas, esa flecha no le podía hacer daño. ¿Por qué? Porque tenía esa protección. Quizá en este momento o en el futuro cercano podamos decir: wow, pude ver cómo Dios me rescató, me salvó de algo que yo ni enterado que estaba en medio de ese peligro. ¿Por qué? Porque tenemos esa coraza de justicia de Jesús. Tenemos esa coraza que con la cual Dios nos proveyó. Luego, el elemento número 6, digamos, que viene Dios o venían los soldados y se ponían, era la espada. Es decir, una vez que tenían todos estos elementos, ya podían tomar la espada y ponerla sobre o sostenida sobre el cinturón de la verdad. Es decir, el Espíritu se sostiene sobre la base de Jesús.
O sea, no, si no recibimos nosotros a Jesús, no vamos a poder recibir también el Espíritu Santo, o no vamos a poder tener esa ventaja de tener al Espíritu para que nos abra brecha. El Espíritu, les decía, o la espada del Espíritu, es la única parte de la armadura que es ofensiva. Todas las demás son defensivas. Todas las demás nos protegen, pero el Espíritu abre camino. El Espíritu llega más allá. Y nosotros, cuando recibimos a Jesús, también estamos recibiendo su Espíritu. Primero, estamos llamados a arrepentirnos. La túnica. Luego a perdonar. Ese segundo chaleco que nos da esa comodidad, esa tranquilidad. Y vaya que se siente uno tranquilo cuando extiende perdón. A veces no es tan simple al principio, pero puedo asegurarles que una vez uno extiende perdón, se siente libre, se siente tranquilo, se siente cómodo. Luego se nos invita a predicar el Evangelio y a mantenernos firmes en la verdad. Y cuando ya estamos firmes en la verdad, entonces recibimos el Espíritu. Mateo 6:33 dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Es decir, primero vamos por la justicia de Dios, primero vamos a buscar a Jesús, eso es lo que está diciendo, y luego van a venir todas las cosas. Y nos confirma Zacarías 4:6, dice: no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Es decir, no es lo que nosotros querramos, hacer a través de nuestras manos, no es lo que nosotros querramos hacer a través de lo que sepamos, sino más bien es con toda la armadura. Y una vez teniendo toda la armadura, la espada del Espíritu es la que hace lo demás. El siguiente elemento que los soldados se ponían era el casco. Algunas versiones, en algunas versiones se menciona como el yelmo de la salvación, el casco, lo que ustedes ven en la imagen principal. Y es que durante el diario vivir, durante nuestro caminar, vamos a tener batallas. Y curiosamente no es el casco el primero que los soldados se ponían, sino que era uno de los últimos elementos. Ya se ponían el casco luego que tuvieran incluso el Espíritu. Se ponían el casco luego que ya, digamos, estaban casi listos para ir a la batalla. Y ¿cómo podemos? O sea, el casco pues naturalmente nos protege la mente. Esta armadura pues es una armadura, o Pablo la utilizó a manera de símbolo para que en ese tiempo, digamos, había algo muy vistoso y toda la gente pudiera tener o hacer esta relación y poder fácilmente entender lo que Pablo estaba diciendo. Pero el casco nos da la sugerencia que nos va a proteger nuestros pensamientos. ¿Y por qué nuestros pensamientos? Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Entonces, proteger nuestros pensamientos nos va a ayudar a mantener nuestra cabeza en su sitio. Nos va a ayudar a mantenernos pues enfocados en lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo podemos ponernos un casco? O sea, ¿cuál sería el casco en la palabra de Dios, o el yelmo? Dice Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente si no a través de la palabra de Dios? A través de la lectura, a través de la oración. Así es como podemos proteger nuestros pensamientos, digamos. El último que tomaban, el último elemento físico, dice, es el escudo de la fe. De la fe se dice que sin ella no podemos agradar a Dios. Imagínense. Entonces, una vez que nos armamos, una vez que nos protegemos y una vez que el Espíritu está abriendo brecha, entonces, bueno, tenemos que ejercitar nuestra fe. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin ella es imposible agradar a Dios. Vamos a tener dardos de parte del enemigo, enfermedades, calumnias, tentaciones, en fin, todo lo que nos pueda ocurrir en el día a día.
pero a través de la fe. Y habiéndonos puesto el resto de la armadura, vamos a poder salir adelante. Y no van a haber dardos, no van a haber flechas, no va a haber nada que pueda hacernos daño. ¿Por qué? Porque estamos protegidos con la armadura de Dios. Les hablaba al principio que la armadura en sí, pues tenía una parte que era física, que era una parte, digamos, de ponerse como tal. Pero hay elementos internos que no están descritos entre los 6 que enumera Pablo. La túnica o ese primer vestido que se ponía, que es el arrepentimiento, si lo vemos así. El chaleco, que es el perdón, pero el perdón que nosotros extendemos. 2 elementos internos, es decir, muy propios. Antes de ponernos nosotros la armadura, vamos a los pies de Cristo, nos arrepentimos, extendemos perdón, nos ponemos la armadura, pero no termina ahí. Al final, en toda la narrativa de la armadura, habla de la oración, pero no cualquier oración. Habla de la oración, dice con toda súplica y ruego, y oración en el Espíritu, pero además la oración por los demás, es decir, la oración intercesora. Es parte de todo el paquete de la armadura. No solamente, bueno, ya me puse la armadura y a ver qué pasa. No. Todos estos elementos, los que he enumerado, son elementos que nos permiten en el día a día acordarnos y decir, ok, mi Dios, tú dijiste que me ibas a salvar de todas las situaciones. Yo sé que a través de Jesús yo voy a tener prosperidad. Yo sé que a través de Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece. ¿Qué estoy haciendo? Estoy ejercitando mi fe. ¿Cuándo? Cuando tenga esas batallas. Es justo para eso. Cuando tenga esas batallas mentales. Cuando no pueda dormir. Cuando me dan un diagnóstico complicado. Ahí es cuando nosotros podemos activar la armadura y decir, esto no me va a hacer daño. No va a haber dardo del enemigo que vaya a penetrar esta armadura. Porque ya Dios me está protegiendo a través de todo esto con lo que yo me he equipado. La oración también es un elemento interno. Porque ¿dónde está la oración? No se ve. Entonces, así como la túnica y el chaleco quedan debajo de la armadura, también la oración que es para luchar en los lugares celestes, también esto nos hace ver que son elementos internos, que son acciones que no solo que no nos las tenemos que poner, sino más bien tenemos que hacer para que esto funcione. En conclusión, hermanos, todos podemos vestirnos con la armadura de Dios. Todos podemos vestirnos con la armadura de Dios. Hay la armadura de Dios no es de una sola talla. La armadura de Dios nos queda a todos, una vez decidamos ponérnosla. Yo quiero invitarlos el día de hoy para que podamos ponernos esa armadura. Pero hay algo que tenemos que hacer. Entiéndanme por favor que esto es simbólico. La Biblia es espiritual y ha de entenderse de esa manera. Para poder empezar a ponernos la armadura, para poder empezar a vestirnos con la túnica que viene a través del sacrificio de Jesús, es decir, a través del arrepentimiento de nuestros pecados, primero tenemos que quitarnos eso, el pecado. Primero tenemos que arrepentirnos. El tema del arrepentimiento y del pecado es algo que a veces pensamos que sucede allá con los que no venimos a la iglesia. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que todos hemos pecado. Y hoy yo quiero invitarlos para que pongamos delante de Dios nuestros pecados.
empezando por mí, por supuesto, para que pongamos delante de Dios nuestros pecados y que a través de nuestro arrepentimiento podamos recibir esa primera cobertura, esa primera túnica que nos va a armar para que nosotros podamos tener el set completo de la armadura. Luego, también solemos pensar que el pedir perdón pues es para la gente mala, es para la gente que ha hecho quién sabe qué fechorías. Pero la Biblia fue escrita para nosotros los hijos de Dios. Entonces, también la invitación el día de hoy es para que meditemos en cómo nosotros también podamos extender perdón. Dice la Biblia que, hablando de las ofrendas, que si alguien está por presentar una ofrenda y se acuerda que tiene algo pendiente, que tiene una ofensa por perdonar, que se tome su tiempo y que vaya primero a resolver esa situación, es decir, que extienda perdón. Y eso nos sigue preparando ¿para qué? Para recibir la armadura de Dios. Eso nos da cierto confort, cierta tranquilidad. ¿Para qué? Para que podamos dar la batalla con todo y salir victoriosos. Y así, estas son dos partes importantes que las tenemos que hacer nosotros. Es decir, no es algo que podamos tomar. La armadura es algo, está en la Biblia, y es algo que podemos tomar y decir, ok, yo quiero hacer esto, o yo quiero ponerme esto. Señor, yo me cubro, y Señor, que se haga tu voluntad. Señor, yo sé que tú estás conmigo. O sea, podemos tomar todo esto, pero previo debemos tomar nosotros la tranquilidad y la conciencia de decir, me arrepiento de mis pecados. Eso es algo interno, no es de tomar, es algo de sacar más bien. Luego de todo esto podemos hacer todo lo demás. Luego de todo esto podemos predicar el evangelio. Luego de todo esto podemos protegernos con la coraza de justicia. Luego va a venir el Señor Jesús y va a ser nuestro cinturón, nuestro cincho de justicia, el que va a justificarnos. Y miren esto, no es la justicia nuestra, es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es Jesús. Él es el que nos mantiene firmes, el que mantiene todo nuestro ser en su lugar. Él es el que sostiene todo el mundo con la palabra de su poder. Amén. Cierren sus ojos, hermanos, y espero que esta exposición de la palabra sea de tanta bendición para ustedes como lo es para mí. Gracias, Padre bendito, Padre celestial, porque hoy me has permitido una vez más compartir tu palabra y aprender de ella. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad una vez más de rendirnos a tus pies y de pedirte perdón por nuestros pecados. Hoy, Señor, nos queremos cubrir con toda tu armadura, Padre, pero primero queremos despojarnos de lo que nos estorba, Señor. Gracias, Padre bendito, y queremos mantenernos listos para compartir también tu evangelio, confiando que tú, con la espada de tu espíritu, abrirás camino donde no lo hay. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén.